están? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para disfrutar de este estudio del libro del Apocalipsis. Y antes de iniciar con la palabra de Dios, vamos a tener una lectura de la palabra en el Salmo 117. Es un salmo muy cortito, es un salmo de alabanza por la misericordia del Señor. Y dice así este Salmo 117. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, a través de las redes sociales. Te suplicamos que tú nos hables por medio de tu palabra, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre brille, Señor, que tu nombre sea glorificado en este día a través de la alabanza, de la oración y de la exposición de tu santa palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder.
Tenemos hambre de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, porque tú eres quien sacia esa hambre que tenemos de ti. Este canto fue compuesto por John Newton, quien era un traficante de esclavos en el siglo XVIII en Inglaterra. Él heredó ese oficio de su padre. Ellos vendían esclavos, los maltrataban, viajaban a las costas de África y después regresaban a Inglaterra para venderlos. Pero su madre era cristiana y le dejó una Biblia a John ahí en su maleta, y en una tormenta en medio del mar, él tomó esa Biblia, el barco estaba a punto de despedazarse y en ese momento él se convirtió, le entregó su vida a Cristo y compuso esta preciosa canción, este precioso himno muy conocido. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió,
sublime gracia, inmenso amor, ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues bienvenidos sean todos a este estudio del libro de Apocalipsis. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se titula Los 144,000 sellados de Dios. Los 144,000 sellados de Dios. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo 7 del Apocalipsis. Dice así en la versión Reina Valera: Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ya estudiamos anteriormente en el capítulo 6 de este precioso libro del Apocalipsis cómo Dios derramará sus terribles juicios sobre la tierra por medio de los primeros 6 sellos. Recordemos que el primer sello representa una falsa paz que el anticristo ofrecerá a este mundo perdido. En el segundo sello se desencadenará la guerra entre nación y pueblo contra pueblo, dejando a la tierra en un caos absoluto. El tercer sello representa la devastadora fuerza del hambre y de la escasez de alimentos
en todos los rincones del mundo donde será muy difícil conseguir comida y conseguir agua. El cuarto sello traerá consigo una terrible mortandad que terminará con la cuarta parte de los habitantes del planeta Tierra. El quinto sello revela las oraciones de los santos, de aquellos que fueron asesinados por el anticristo y sus ejércitos en el tiempo de la tribulación. Y el sexto sello, que analizamos la clase pasada, produce un gran terremoto, la oscuridad total del sol, la luna se avistará como si fuera de sangre, habrán erupciones volcánicas y este gran terremoto destruirá gran parte de la civilización moderna. Para estas alturas de la tribulación, los habitantes de la tierra reconocerán que es Dios quien está enviando estos juicios, pero no querrán arrepentirse, no querrán volverse al Dios vivo y verdadero. Y es justamente en este sexto sello donde inicia el gran día de la ira del Cordero. Justamente aquí, según piensan algunos teólogos, es cuando inicia la segunda parte de la tribulación, que incluirá los juicios de las 7 trompetas y de las 7 copas. Entre el sexto sello en Apocalipsis 6, 12 al 17 y el séptimo sello que vamos a estudiar en Apocalipsis 8, hay un paréntesis. Justamente ese paréntesis es el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Este paréntesis nos permite respirar, nos permite llenarnos de esperanza entre todos los juicios devastadores de los meteoritos y los cometas cayendo del cielo, gran tribulación, guerra por todos lados, mortandad, hambres y pestes. Este capítulo 7 nos permite respirar, recordar que Dios es un Dios de misericordia y que la misericordia siempre triunfará sobre el juicio. Así que el capítulo 7, además de ser un paréntesis entre el capítulo 6 y el 8, entre los sellos, entre el sexto y séptimo sellos, también responde a la pregunta que se formuló en el último versículo del capítulo 6. Dice Apocalipsis 6, 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Y aquí viene la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos justamente en el capítulo 7. Y en el capítulo 7 vamos a analizar que hay 2 grupos de personas que se sostendrán en pie en medio de la ira de Dios y de los juicios de Dios. El primer grupo está integrado justamente por estos 144,000 evangelistas judíos, a quienes Dios guardará con su gran poder y misericordia en medio del holocausto y de los juicios. Ellos se mantendrán con vida, se mantendrán intactos y además entrarán con sus cuerpos mortales, con sus cuerpos físicos, al reino de los 1000 años que Jesucristo vendrá a establecer al planeta Tierra. Así que ellos son el primer grupo de aquellos que se podrán mantener en pie, estos 144,000 jovencitos varones judíos. Pero el segundo grupo, que se describe también en el capítulo 7, a partir del versículo 9 en adelante, es un grupo que va a escapar de la furia de la ira divina, pero que serán muertos durante el tiempo de la tribulación por los ejércitos del anticristo. Ellos sufrirán el martirio e irán a descansar al cielo, desde donde serán preservados hasta que Jesucristo regrese otra vez a establecer su reino. Estos santos del versículo 9 al versículo 17 que conforman el segundo grupo, los vamos a estudiar la clase que entra, y no pertenecen a la iglesia, porque la iglesia ya fue llevada, ya fue trasladada al cielo, ya fue arrebatada, como lo estudiamos con detalle. Entonces, este grupo de santos redimidos incluye principalmente a personas gentiles de todas las naciones que se convertirán a Cristo en el tiempo de la tribulación,
debido a la predicación de los 144,000 evangelistas judíos, le entregarán su vida a Jesucristo, nacerán de nuevo, pero sufrirán el martirio. Aún así, sufriendo el martirio, Dios los librará de su ira. Ellos no morirán como consecuencia de la ira de Dios. Ellos morirán como consecuencia de las persecuciones del anticristo y de sus ejércitos, quienes los asesinarán. Así que la realidad de que Dios guarda siempre a sus escogidos, que Dios siempre guardará a este grupo de 144,000 sellados y de gentiles convertidos, el tema de que Dios guarda, de que Dios protege, de que Dios escoge y de que Dios preserva de las tribulaciones, es un tema bien conocido en las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 34, versículo 15 al 19, voy a leer la versión La Biblia de las Américas. Salmo 34, del 15 al 19, Biblia de las Américas, dice así: Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Versículo 17, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Tal vez tú estás pasando en este tiempo aflicciones, enfermedades, problemas. Pero este verso 19 es una promesa, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Así que este salmo se cumplirá en la vida de los 144,000 sellados y también de aquellos mártires que serán asesinados en el tiempo de la tribulación. Y hay otro salmo precioso, que es el Salmo 91. Muchos teólogos consideran que el Salmo 91 es un salmo profético que se cumplirá de una manera maravillosa y literal en la vida de estos 144,000 muchachos judíos que serán un instrumento de Dios para evangelizar al mundo perdido. Voy a leer el Salmo 91, los primeros 10 versículos, también en la Biblia de las Américas. Y tomen en cuenta, mientras estamos leyendo este salmo y escuchando estas promesas, que se aplicarán de forma real y de forma literal en la vida de estos 144,000 evangelistas. Dice así el Salmo 91 del 1 al 10. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Versículo 5. No temerás el terror de la noche, ni flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Estos versículos son proféticos y se aplican literalmente a la vida de esos 144,000 muchachos. Versículo 7. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la plaga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Así que de forma literal, insisto, de forma real, física, estas promesas se aplicarán a ellos. Debemos considerar también que cuando Dios destruyó el mundo a través del diluvio, preservó a Noé y a su familia. Cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, preservó a Lot y a sus hijas.
Cuando Dios destruyó la ciudad de Jericó, preservó a Rahab la ramera y a su familia. Cuando Dios destruyó Egipto, preservó a la preciosa nación de Israel. Y de la misma manera, en medio de los juicios, de los sellos, de las trompetas y de las copas, las devastaciones tremendas que Dios traerá sobre este mundo, el Señor preservará a estos 144,000 jovencitos judíos. Ellos, junto con algunos de los gentiles que hayan sobrevivido los estragos de la tribulación, entrarán al reino milenial después de haber sobrevivido y podrán poblar el reino milenario. Ellos entrarán con cuerpos mortales, todavía con cuerpos corruptibles, pero con el gozo de conocer a Cristo y haber cumplido su misión en la tribulación. Cuando entren al reino milenial, ellos se poblarán la tierra, ¿verdad? Y los gentiles comenzarán también a reproducirse, habrá nacimiento de bebés y el planeta Tierra será repoblado con los hijos de Dios. Así lo anunció el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Mateo 25 del 31 al 33. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y escucha esto: apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando Jesucristo regrese al final de la tribulación a la batalla de Armagedón a juzgar a sus enemigos, Él hará una separación entre los cabritos, que son los incrédulos, quienes serán lanzados al infierno, y del otro lado pondrá a las ovejas, que son los salvados. Estos salvados, estas ovejas, incluirá a algunos gentiles y a los 144,000 evangelistas judíos. Y Jesucristo les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que muchos de los que entren vivos al reino milenario serán gentiles, serán personas rescatadas de todas las naciones que entraron a la tribulación sin conocer a Cristo, empezaron a ver los juicios de los sellos y de las copas y las trompetas, pero escucharon el mensaje del Evangelio, que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario, que son pecadores, que necesitan redención. Ellos se arrepentirán de sus pecados y de su maldad, nacerán de nuevo, y entonces algunos de ellos entrarán al reino milenario para, repito, repoblar este planeta, para reproducirse sexualmente. De esto nos habla también claramente el libro del profeta Isaías en el capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo del 2 al 4. Encontré que la Nueva Traducción Viviente nos da una descripción preciosa de cómo los gentiles entrarán al reino milenial de Jesucristo. Isaías capítulo 2, versículo del 2 al 4. Dice así: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será más alto el más alto de todos. Este monte es el monte de Sión, en donde está la ciudad de Jerusalén. El lugar más importante de la tierra será este monte de Sión. Se levantará por encima de las demás colinas, y escucha esto: gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Si tú amas al Señor, ¿verdad? Tú vas a ir al cielo en el arrebatamiento, regresaremos con Cristo a reinar y poblaremos la tierra junto con los gentiles, que entrarán con un cuerpo corruptible, junto con los 144,000 que entrarán con un cuerpo corruptible, y nosotros vendremos a poblar la tierra con cuerpos incorruptibles, con cuerpos resucitados. Y todos nosotros adoraremos en la ciudad de Jerusalén a Yeshua, el Mesías. Versículo 3, Isaías 2, versículo 3 dice: vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob,
Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones, versículo 4, y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Seguirán habiendo naciones en el milenio y los conflictos, pocos conflictos que puedan surgir entre naciones, el Señor Jesucristo desde el templo milenario de Jerusalén, que se describe en el capítulo 40 al 48 de Ezequiel, desde ahí el Señor resolverá todos los conflictos internacionales. Ya no habrá fabricación de armamentos, ya no habrá necesidad de tanques de guerra, ni de metralletas AK-47, ni habrán ejércitos tampoco. Sin embargo, el objetivo principal de Dios en el tiempo de la tribulación no será salvar a los gentiles, sino que el objetivo principal de Dios es salvar a la preciosísima nación de Israel. Ese es el objetivo principal del Señor. En Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 8, el texto que vamos a estudiar a continuación, se nos presenta este primer grupo de sobrevivientes de la ira de Dios, los 144,000. Y vamos a estudiar tres elementos de esta visión del apóstol Juan. En primer lugar, vamos a estudiar la ira detenida. En segundo lugar, los santos sellados. Y en tercer lugar, los santos identificados. Vamos al versículo 1, por favor. Apocalipsis 7, verso 1, versión Reina Valera. Dice así: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En primer lugar, vamos a ver la ira detenida de Dios, cómo estos 4 ángeles están deteniendo la manifestación de la ira de Dios. Pero es importante hacer un estudio exhaustivo, exegético del versículo 1. Vean en primer lugar la expresión después de esto. Esta expresión en el original griego es metaoutos y casi siempre es seguida de la palabra ver. Cuando Juan dice después de estas cosas vi, después de estas cosas tuve una visión, después de estas cosas escuché y vi. Y de esta manera se usa varias veces en el libro de Apocalipsis para presentar una nueva visión. Cuando aparece la expresión metaoutos o después de esto en español, quiere decir que la visión anterior se cierra y estamos a punto de iniciar una nueva visión. Esta expresión nos indica que la visión del sexto sello entonces ha terminado y que Juan está teniendo una nueva visión en el capítulo 7. Y en esta nueva visión, Juan contempla 4 ángeles, versículo 1. Frecuentemente en las Escrituras encontramos a los ángeles asociados con los juicios de Dios. Los ángeles, dice el capítulo 1 de Hebreos, que son espíritus ministradores, espíritus servidores, enviados para ayudarnos, aquellos que somos creyentes, para ministrarnos, para ayudarnos en nuestros problemas aquí en la tierra, aunque tenemos prohibido hablar con los ángeles, porque el único con el que vamos a hablar y podemos hablar es con el Padre a través de Jesucristo. Sin embargo, los ángeles no solamente son espíritus ministradores, los ángeles también están asociados frecuentemente a los juicios de Dios en el libro de Apocalipsis y en otros libros de las Escrituras. Por ejemplo, les voy a leer el Salmo 78, versículo 45 al 49. Salmo 78, el 45 al 49, la versión Reina Valera 60, dice así este texto refiriéndose a las plagas de Egipto. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Versículo 49.
envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Y estos ángeles destructores son ángeles de Dios que fueron enviados para que las plagas de Egipto fueran consumadas. Así que los ángeles no solamente son mensajeros o espíritus ministradores, sino que también son elementos o son personas espirituales que Dios usa para enviar sus juicios. Regresamos a Apocalipsis 7:1 porque estos 4 ángeles se encontraban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y algunos escépticos, incluso algunos hermanos en Cristo, han utilizado este versículo para enseñar que la tierra es plana y cuadrada. Pero esta frase se refiere en realidad a toda la tierra en sus 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, desde donde se originan los 4 vientos, es decir, todos los vientos de la tierra. Entonces no hay base alguna, ni teológica, ni bíblica, ni científica, para afirmar que la tierra es plana. Este es un absurdo totalmente que se han inventado algunas personas. El doctor Henry Morris comenta acerca de esta enseñanza lo siguiente. Él dice: este versículo se ha ridiculizado mucho como una referencia a un ingenuo concepto precientífico de la estructura de la tierra, el cual presuntamente veía a la tierra plana con 4 esquinas. Desde el punto de vista de la tecnología moderna, es esencialmente equivalente a lo que un marinero o geólogo llamaría los 4 cuadrantes de la brújula o las 4 direcciones o los 4 puntos cardinales. Eso es también evidente en la mención de los 4 vientos, que en el uso común serían por supuesto los vientos del norte, del sur, del este y del oeste. Así que estos 4 ángeles son enviados al norte, al sur, al este, al oeste, en una tierra redonda como lo es nuestro planeta, y ellos tienen la encomienda de detener los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos 4 vientos que son detenidos por los ángeles se asocian también con los juicios de Dios en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo, igual que Apocalipsis 7:1, Daniel tiene una visión donde observa estos 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel está viendo que los 4 vientos del norte, del sur, del este, del oeste, están combatiendo en el mar, y los asocia con 4 bestias grandes que representan los últimos 4 imperios mundiales que han gobernado sobre este mundo, y el último imperio, que es la gran bestia que ve Daniel, que representa al imperio romano revivido. Así que el hecho de que estos ángeles estén deteniendo los 4 vientos de la tierra quiere decir literalmente que no soplará ningún viento sobre la atmósfera terrestre temporalmente. No habrá viento sobre el mar, no habrá oleaje, o al menos disminuirá considerablemente el oleaje, y esto será como estar en el ojo del huracán, a punto de entrar a los juicios, al 7º sello y a los juicios de las trompetas y las copas. Es un tiempo de una paz mortífera, de una mortal calma sobre el planeta Tierra.
¿Y por qué razón estos 4 ángeles detienen estas 4 fuerzas de destrucción de Dios sobre la tierra para que no sople el viento? Bueno, la respuesta la vemos en el versículo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 7. Regresamos a nuestro pasaje y vamos a explicar en segundo lugar los santos sellados. Los vientos deben ser detenidos y las fuerzas destructoras de Dios para que estos ángeles, junto con otro ángel que aparece, un quinto ángel, puedan sellar en sus frentes a estos 144,000 evangelistas judíos. Vamos a leer el versículo 2 y 3 con atención. Apocalipsis 7:2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que la razón por la cual los 4 ángeles detienen la furia de los 4 vientos es para que puedan sellar en la frente a estos 144,000 evangelistas. Y es interesante que en el versículo 2 aparece otro ángel, un quinto ángel, que siendo ayudado por estos otros 4 ángeles, puedan efectuar la tarea. Algunos han querido identificar este ángel de Apocalipsis 7:2 con el Señor Jesucristo, con el ángel de Jehová, porque así se le llama al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Cuando tú leas en el Antiguo Testamento que apareció el ángel de Jehová, es una cristofanía, es una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Así que algunos, por la importancia de la tarea, han querido identificar a este quinto ángel con Jesucristo, pero esto es imposible. ¿Por qué razón? Porque la palabra otro del versículo 2 es la palabra griega alos, que significa otro de la misma especie, otro de la misma clase u otro en la misma secuencia. Así que este quinto ángel no es Jesucristo, es otro, es alos, otro de la misma especie de los otros 4 ángeles, otro de la misma clase, es semejante, es igual a los otros 4 en especie o en esencia. También es otro que aparece cronológicamente como el quinto ángel. Así que es imposible que Jesucristo sea este quinto ángel. Este poderoso ángel subía de donde sale el sol. Vean el versículo 2, de donde sale el sol. Y esta es una forma poética muy hermosa que Juan utiliza aquí para referirse al oriente. De oriente es donde sale el sol. Recordemos que Juan se encontraba en la isla de Patmos. Entonces, al oriente de la isla de Patmos se encontraba la tierra de Israel, justamente desde donde sale el sol. Así que el hecho de que este ángel, este quinto ángel, venga del oriente, nos está hablando proféticamente de que el oriente representa a la tierra de Israel y a las 12 tribus de Israel. Por esa razón el ángel viene del oriente, de donde sale el sol. Y este ángel además traía consigo el sello del Dios vivo. No venía solo el ángel, sino que traía consigo un sello. Y no era cualquier sello, era el sello del Dios vivo. La palabra sello, y espero que estén tomando nota todos ustedes, la palabra sello es la palabra griega spragis, S-P-H, ragis, spragis, y se refiere a menudo en la Biblia a un anillo de sello. No es un sello como los que conocemos ahorita, como cuando vas al banco y te sellan ahí tu documento, sino que era un anillo bastante grande que utilizaban los reyes en la antigüedad o los magistrados para imprimir con cera ese sello en un documento importante o en algún artículo importante del reino.
Cuando los reyes tomaban su anillo y lo ponían así en la cera caliente, ¿verdad?, derretida, y después sellaban un documento, ese documento quedaba autentificado por el sello. En otras palabras, el sello le daba autenticidad y seguridad al documento que se sellaba. Así que este sello de Apocalipsis 7 no es el sello de un rey por ahí de la antigüedad, no es el sello de un banco, no, es el sello del Dios vivo. Y aquí se nos aclara que es del Dios vivo para hacer diferencia de todos los demás dioses muertos de las falsas religiones del mundo. El Dios de la Biblia, amados hermanos, es el Dios vivo, es el Dios verdadero. Todos los demás dioses son ídolos muertos, son ídolos falsos. El comentarista John MacArthur dice acerca de este versículo que la falsa deidad más destacada del periodo de la tribulación será el anticristo. El anticristo también sellará a sus seguidores en la mano derecha y en la frente, según dice Apocalipsis 13 del 16 al 17. Pero el Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, sellará también a los suyos. En Apocalipsis capítulo 14 se identifica la marca que deja el sello de Dios. ¿Qué es lo que tiene ese sello? ¿Tendrá alguna fecha? ¿Tendrá algún versículo? ¿Tendrá alguna promesa? ¿O tendrá algún nombre? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, versión Reina Valera 60, se nos dice qué es lo que deja impreso este sello. ¿Cuál es el negativo que deja impreso ese sello? Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. En esta visión, Jesucristo ya ha regresado a la tierra, y con él 144,000, que son los mismos 144,000 de Apocalipsis 7. Ellos estarán en el momento en que Jesucristo regrese del cielo con sus santos, con su iglesia, con los mártires de Apocalipsis 7, la segunda parte, y los 144,000 estarán en la tierra para recibir a Cristo. Y miren lo que dice al final el verso 1. Con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Y quién les puso el nombre de él y de su Padre en la frente? Apocalipsis 7, el quinto ángel, junto con los otros 4 ángeles, se dedican por unos momentos, quizá por unas horas o unos días, a imprimir el sello del Dios vivo en la frente de alguna manera que desconocemos. Será impreso en la frente de estos jovencitos, y ese sello contiene el nombre del Padre. ¿Cómo se llama el Padre? En las escrituras hebreas de la Tanaj o el Antiguo Testamento se nos revela el nombre de Dios, el nombre del Padre, en el Tetragramatón. El Tetragramatón es una colección de 4 letras. Tetra, 4, gramatos, letra. 4 letras es el nombre de Dios. Si quieres apuntarlas, transliteradas a nuestras letras castellanas, es la letra Y, H, B chica, H. Algunos de los masoretas de la antigüedad le agregaron algunas vocales porque este nombre Y, H, B chica, H, el tetragramatón, es impronunciable. Trata de pronunciarlo y vas a ver que es muy complicado. No se puede y no puedes pronunciarlo simplemente. Entonces algunos de los eruditos de la antigüedad añadieron las 2 vocales que también se utilizan para describir al Señor en el Antiguo Testamento. La primera es la vocal A, que proviene de la palabra Adonai, que significa Señor, A. Y esa A se la agregaron entre la Y y la H. Y la otra palabra hebrea es Elohim, que se traduce como Dios en nuestra Biblia en español. Y esa letra E, esa vocal, que proviene de Elohim,
se le añadieron entre la B chica y la H, de tal modo que algunos de nuestros amigos judíos pronuncian el nombre de Dios como Yahvé o Yahweh. No está muy claro dónde va el acento, si es Yahweh o Yahweh o Yahvé o Yahvé, pero ellos agregan estas vocales. El caso es que este nombre, este tetragramatón, estará impreso en la frente de cada uno de estos jovencitos judíos. Y no solamente el nombre de Yahvé, sino que también estará impreso el nombre de Yeshua, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Este sello que tendrán esos muchachitos judíos es un sello que nosotros en este tiempo lo tenemos también, pero no lo tenemos en la frente, lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nuestro cuerpo completo, porque ese sello es el Espíritu Santo de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, la Biblia nos enseña que todos los creyentes, los que amamos a Yeshua, los que hemos nacido de nuevo, fuimos sellados también, le pertenecemos a Dios, somos propiedad de Dios. Dios es nuestro Padre y ese sello nos asegura que Dios nos guarda, que Dios nos cuida en medio de todos nuestros problemas y tribulaciones. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, versión Reina Valera 60, dice así: en Cristo también, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si tú escuchaste la palabra de verdad, escuchaste el evangelio de salvación, si tú creíste en Jesucristo, tú también fuiste sellado con el sello del Espíritu Santo. Ese sello es las arras, es la promesa, la prenda en garantía de que vamos a recibir una herencia maravillosa en el cielo para alabanza de su gloria. ¿Y sabes cuál va a ser nuestra herencia? Dios mismo. Cuando lleguemos al cielo, vamos a heredar estar en la presencia de Dios para siempre. Muy bien, continuamos en Apocalipsis capítulo 7, regresamos ahora al versículo número 2. Juan dice que este otro ángel tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y este ángel, el quinto, les dice: no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que por ese motivo les pide: no hagan daño, que no inicien los juicios, no toquen los árboles, no toquen el mar, no toquen la creación, no hagan nada. Pausa. Paréntesis, porque Dios va a sellar a sus escogidos. Estos jovencitos judíos, los 144,000, serán moralmente puros, sexualmente purísimos, serán varones, no hay mujeres en este grupo, todos serán varones, no estarán casados, porque si estuviesen casados, ya no tendrían tiempo de poder predicar el evangelio en todo el planeta, que será su función principal. Así que Dios no permitirá que ellos se casen con ninguna muchacha. Serán la mejor cosecha de Israel de todos los tiempos y serán los más eficientes misioneros que el mundo haya visto jamás e instrumentos en la conversión de sus compatriotas judíos y de una multitud de gentiles también. Quiero que vayamos por un momento a Apocalipsis capítulo 14 para que se amplíe el panorama de estos 144,000 jóvenes judíos en nuestra mente. Apocalipsis 14 del 1 al 5, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, que me parece que explica un poco mejor las características de estos jóvenes. Apocalipsis 14 del 1 al 5, Nueva Versión Internacional, dice así: luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas
que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre, como ya lo explicamos. Verso 2. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo o un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Hay una canción cuando Jesucristo regresa. Los 144,000 están en el monte de Sión esperando la venida de Cristo con su iglesia, con sus ángeles. El Señor Jesucristo viene, comienza a establecer su reino y hay un himno de alabanza, de adoración, un himno nuevo, un cántico nuevo, y solamente estos 144,000 jovencitos podían aprenderlo y cantarlo. Versículo 4. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Estos jovencitos nunca vieron pornografía, nunca tuvieron o cayeron en un pecado de inmoralidad sexual. Ellos son los que siguen al Cordero, verso 4, por donde quiera que va, fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira en su boca, pues son intachables. Estos 144,000 jóvenes judíos tienen un testimonio impecable, maravilloso, sexualmente puros, amantes del Señor, amantes del Evangelio, amantes del Señor Jesucristo, y tienen la encomienda de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a terminar nuestro estudio con el tercer y último punto, los santos identificados. Vamos al versículo 4 al 8, por favor. Apocalipsis 7, del 4 al 8. Dice Juan, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín, 12 tribus y 12,000 sellados de cada tribu. 12,000 multiplicado por 12 nos da los 144,000 judíos creyentes. Así que estos creyentes judíos son las primicias de Israel, las primicias de los últimos tiempos que por fin conocieron al Mesías. Nuestros amigos judíos muy queridos y toda la nación de Israel que respetamos y amamos profundamente y por quienes oramos, en el tiempo presente no conocen al Mesías. No quieren escuchar del Mesías, consideran que el nombre de Yeshua, de Jesús, es una blasfemia, rechazan la lectura del Nuevo Testamento, siguen practicando algunos de los ritos que heredaron de sus padres, aunque no existe templo, no pueden hacer sacrificios, pero siguen considerándose hijos de Abraham, y hacen bien porque lo son. Genéticamente, la nación de Israel son hijos y descendientes de Abraham. Pero la desgracia más grande de la nación de Israel es que cuando Jesús vino, ellos rechazaron al Mesías. No quisieron aceptarlo como su Señor. Por eso el Señor Jesucristo les dijo en Mateo capítulo 23, yo siempre he querido juntarlos como la gallina junta a sus polluelos. Así yo siempre quise estar con ustedes y ustedes no quisieron. En Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y Jesús profetiza en Mateo 23, 38, que el templo de Jerusalén sería destruido.
porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quiénes van a decir estas palabras? Los 144,000 judíos en el tiempo de la tribulación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos serán, como ya lo vimos, las primicias de Israel, los primeros salvos de la nación de Israel en el tiempo de la tribulación. Y esta verdad también se profetiza claramente en el libro del profeta Zacarías, capítulo 13. Vamos brevemente a Zacarías, capítulo 13, versículo 1. Y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que nos da un poco más de luz. Zacarías 13, verso 1, Nueva Traducción Viviente, dice: en aquel día, se está refiriendo al día del Señor, al día de la tribulación, brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. ¿Quién es ese manantial? ¿Quién es esa fuente que proviene de la dinastía de David? Los 144,000 escogidos de Dios. Algunos comentaristas por ahí han querido identificar a este grupo de 144,000 muchachos con la iglesia. Ellos piensan que la iglesia se va a quedar en el tiempo de la tribulación y que entonces estos 144,000 muchachos escogidos por Dios de las 12 tribus de Israel en realidad son un símbolo, una representación simbólica, alegórica, espiritualizada de la iglesia, que en realidad este grupo no es de judíos, es de la iglesia. Sin embargo, esta postura es equivocada. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, porque la Biblia debe ser interpretada de una manera literal, histórica y gramática. En otras palabras, si la Biblia dice que en los tiempos de la tribulación Dios va a levantar a 12,000 muchachos de las tribus de Israel y nos da los 12 nombres de las tribus de Israel, no hay razón para espiritualizar eso, sino que de forma literal, histórica y gramática, esta es una profecía que se debe de cumplir. En segundo lugar, la profecía de las 70 semanas de Daniel incluye la 70ª semana, la última semana de 7 años, que corresponde al tiempo de la tribulación. Y esa profecía fue dada para la nación de Israel, no para la iglesia. Así que Dios tratará con Israel, no con la iglesia en la tribulación. La iglesia ya no está en la tribulación. La iglesia fue arrebatada antes de que iniciara la tribulación. Hay otras personas que pertenecen a el movimiento judaizante. En la ciudad de Tehuacán, Puebla, y en muchos lugares, ¿verdad?, se ha esparcido esta doctrina judaizante. ¿Qué enseñan ellos? Ellos enseñan que las 10 tribus de Israel del norte, recordemos que el reino se dividió en dos, el reino del norte con 10 tribus, el reino del sur con 2 tribus. Ellos enseñan que las 10 tribus del norte fueron esparcidas por allá en el tiempo del año 700 antes de Cristo por todas las naciones. Y que entonces los cristianos actualmente, quienes hemos recibido a Cristo, quienes hemos nacido de nuevo, somos descendientes físicos y genéticos de alguna de esas 10 tribus que se esparcieron por todas las naciones de la tierra. ¿Será esto verdad? Y que por lo tanto, si somos descendientes genéticos de ellos, somos judíos. Y entonces la iglesia e Israel son la misma cosa. Y la iglesia aquí en Apocalipsis se identifica con Israel porque son la misma cosa. Por lo tanto, tenemos que guardar los ritos judíos, tenemos que guardar las fiestas judías del libro de Levítico, tenemos que circuncidarnos los varones. Si tú no estás circuncidado en este tipo de movimientos, te piden, te exigen que te circuncides, que guardes el Shabbat. ¿Será verdad esta doctrina judaizante, hermanos? De ninguna manera. Es muy importante saber que los registros de las 12 tribus de Israel que se perdieron, las 10 tribus de Israel que se perdieron y luego las 2 que se perdieron cuando fueron saqueados en el año 70, ¿sí? Dios sabe dónde se encuentran estas 12 tribus y quiénes pertenecen a cada tribu. Además, las 10 tribus que los judaizantes alegan que se esparcieron
por todas las naciones en el año 722 en la conquista de los asirios, allá en los tiempos del libro del profeta Isaías. La Biblia enseña claramente que estas 10 tribus supuestamente perdidas, en realidad jamás estuvieron perdidas. Tampoco estarán perdidas en el tiempo de la tribulación. Así que la doctrina moderna de los judaizantes que enseñan que esas 10 tribus son la iglesia es totalmente falsa. Las 12 tribus de Israel se encontraban presentes en los días del Señor Jesucristo y en los días de los apóstoles. No se perdieron, no se esparcieron, se encontraban en la ciudad de Jerusalén. Y así lo demuestra el libro del profeta de Santiago, en el Nuevo Testamento. Vamos a Santiago brevemente, capítulo 1, porque esto es muy importante que lo entiendas. Entonces, las 10 tribus del norte nunca se esparcieron en realidad, sino que estaban reunidas en Jerusalén en los días de Jesucristo y después de los días de Jesucristo hasta el año 70. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién? A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. En otras palabras, las tribus se encontraban identificadas en los días de Santiago. Se encontraban perfectamente identificadas. Esta carta fue escrita a esas tribus que se encontraban dispersas ciertamente en varios países, pero estaban perfectamente identificadas en los días de Santiago. Y en Lucas 22, en el versículo 30, dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel están presentes en la tribulación y estarán presentes también en el reino de los 1000 años de Jesucristo. Así que la doctrina judaizante tenemos que descartarla. No es verdad que todos los cristianos nacidos de nuevo somos descendientes genéticos de alguna de las tribus de Israel. Yo tengo amigos que son africanos, otros son japoneses, otros son náhuatls, y en su genética no tienen genes de Abraham, pero en su genética espiritual tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a terminar revisando el orden en que aparecen estas 12 tribus en el pasaje, porque es interesante que el orden en que aparecen estas 12 tribus no se encuentra en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existen 19 formas en que las 12 tribus se organizan. Unas van primero, otras después, etc. Pero ninguna de esas 19 formas coincide con el acomodo de Apocalipsis capítulo 7. Quiero leerles lo que dice el comentarista Thomas acerca de esto. Dice: en las listas del Antiguo Testamento algunas veces se sigue el orden de nacimiento, Génesis 29. Otras veces se sigue el orden en que Jacob bendijo a las 12 tribus, Génesis 49. Se sigue el orden en el que acampaban, cómo se acomodaban para acampar, Números capítulo 2. Se sigue el orden del censo antes de la invasión de Canaán, Números capítulo 26. En otras ocasiones el orden es conforme a las bendiciones y maldiciones que recibirían las tribus, Deuteronomio capítulo 27. El orden de la bendición de Moisés, Deuteronomio capítulo 33. El orden de los príncipes de cada una de las 12 tribus, Números capítulo 1. En otras ocasiones la lista de los del orden de las tribus se hace en base a los que heredaron las propiedades y las tierras que Dios les iba dando, Josué capítulo 13 hasta el capítulo 22. Otras listas se organizan en base al orden de las esposas y concubinas de cada tribu, Primera de Crónicas capítulo 2 hasta el capítulo 8. En otras ocasiones el acomodo es conforme a las puertas de la ciudad, Ezequiel capítulo 48. Sin embargo, ninguna de estas órdenes de acomodo es la que se presenta en Apocalipsis 7. Aquí en Apocalipsis 7 no aparece Rubén y no aparece la tribu de Dan. ¿Por qué? Es interesante notar que aunque Rubén era el primogénito de Jacob, Judá aparece primero en la lista.
Rubén perdió el derecho de la primogenitura como castigo por su mala conducta sexual con la concubina de su padre. Primera de Crónicas capítulo 15. Por eso Rubén no está en la lista de los 144,000. También se omite la tribu de Dan a favor de la tribu de Leví. Leví ocupa el lugar de la tribu de Dan y esto es algo fuera de lo normal. ¿Por qué omitió el Señor a Dan en la lista de los 144,000? Porque la tribu de Dan tenía una tendencia a la idolatría, Deuteronomio capítulo 29, aunque la tribu de Dan sí aparece en las bendiciones del reino milenial en Ezequiel capítulo 48. De forma similar, se omite el nombre de Efraín. No aparece la tribu de Efraín. Recordemos que estas eran medias tribus, la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, porque provenían de su papá José. Así que Efraín tampoco aparece porque la tribu de Efraín se entregó a la idolatría en Oseas 4, versículo 17. Su hermano Manasés sí se incluye porque fue el hijo fiel de José. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, la conclusión a la que llegamos es que Dios tiene un gran amor por la nación de Israel. Dios no ha terminado con la nación de Israel. Israel falló, rechazó al Mesías como su Señor, pero a pesar de que ellos lo rechazaron y lo siguen rechazando, el Dios de Israel cumplirá sus propósitos de salvación para la nación de Israel. Israel se dará cuenta que Yeshua HaMashiach, que Jesús el Mesías es el Salvador, y a través de estos 144,000 muchachos evangelistas y misioneros, todo Israel tendrá oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador durante el tiempo de la tribulación. Voy a terminar leyendo dos profecías, una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento, que hablan acerca de la futura salvación de la nación de Israel, y después vamos a terminar orando por la nación preciosa y santa de Israel. La primera profecía está en Isaías, capítulo 45, Antiguo Testamento. Isaías 45, del 17 al 19, nueva traducción viviente voy a leer. Isaías 45, 17 al 19, en la nueva traducción viviente dice, escucha, pero el Señor salvará al pueblo de Israel con salvación eterna por los siglos de los siglos. Nunca más será humillado ni avergonzado, pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Yo proclamo firmes promesas en público. No susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Yo salvaré a la nación de Israel, dice el Señor. Y conocerán a mi Hijo, a Yeshua, a quien ellos traspasaron. La segunda profecía está en Romanos capítulo 11, con esta terminamos, versículo 25 al 27. También voy a leer la nueva traducción viviente. Es una profecía que el Espíritu Santo inspiró en la mente del apóstol Pablo para que la escribiera. Y dice así, Romanos 11, 25. Mis amados hermanos, dice Pablo, la nueva traducción viviente, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Hermanos amados, dice Pablo, Dios va a salvar a la nación de Israel. Todo Israel será salvo, pero esto será después de que
los gentiles que fueron escogidos por Dios para salvación reciban a Cristo. Eso quiere decir que hasta que nazca el último bebé de los gentiles, no judíos, gentiles, y ese bebecito crezca y llegue a cierta edad en donde él se dé cuenta de su maldad, de su pecado y reciba a Cristo y acepte al Señor como su Dios y como su Salvador, en ese instante viene el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos si ese bebé ya ha nacido, es posible que sí, y que el arrebatamiento esté más cerca de lo que nos imaginamos. Después de que nos vayamos como la iglesia de Cristo, Dios salvará a la preciosa nación de Israel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, te amamos, Señor. Amamos tu palabra. Y, Señor, nos deleitamos en cada versículo, en cada palabra en el original griego y hebreo, porque nos abre el entendimiento. Gracias, Señor, por esos jóvenes que tú levantarás de la nación de Israel, esos 144,000 jovencitos judíos, puros, vírgenes y llenos de tu amor. Prepáralos, Señor. Tú sabes dónde está cada una de las 12 tribus. Tú sabes quiénes son esos jóvenes. Y tal vez ya hayan nacido, sean en este momento niños o adolescentes. Tú los levantarás. Señor, oramos por la preciosa nación de Israel. Que tú, Señor, cumplas tus propósitos con ellos. Siembra en la iglesia, Señor, un amor profundo por la nación de Israel. Bendecimos al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Bendecimos a todo su gabinete de gobierno. Bendecimos a todas las familias judías, a las madres y padres, a los hijos y abuelos judíos que habitan en la nación de Israel y en todo el mundo. Bendecimos a la comunidad judía en México y te damos gracias por sus vidas, porque son tu pueblo, Señor, a quien tú amas. Sálvalos, alcánzalos y que ellos conozcan la hermosura, la belleza de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. En su nombre oramos y te bendecimos. Amén y amén. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia y te invito el próximo miércoles a que sigas con este estudio del libro de Apocalipsis. Que Dios te bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje.